Creemos vivir en la era más avanzada de la historia, rodeados de electricidad, materiales de alta precisión y armas tecnológicamente sofisticadas. Pero esa idea parte de una suposición peligrosa, que el progreso siempre avanza en línea recta. La historia demuestra lo contrario, porque no solo está llena de inventos, sino también de conocimientos que se perdieron, tecnologías que funcionaban, que resolvían problemas reales y que por distintas razones desaparecieron. Hoy vamos a recorrer 3 casos que desafían nuestra forma de entender el pasado. 3 tecnologías que no deberían existir en su época y que, sin embargo, existieron. En los años 30 del siglo XX, durante unas excavaciones cerca de Bagdad, apareció un objeto extraño. Una vasija de barro, en su interior un cilindro de cobre, y dentro de él una varilla de hierro. A simple vista parecía un objeto ritual más, pero cuando el arqueólogo Wilhelm König lo examinó con detalle, lanzó una hipótesis sorprendente. ¿Y si aquello no era un objeto ceremonial, sino un dispositivo eléctrico? Si esa interpretación es correcta, alguien en la antigüedad habría descubierto cómo generar electricidad siglos antes de que existiera la ciencia moderna. No sabemos para qué se usaba, ni quién lo construyó, ni cuántos más existieron, pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo perderse un conocimiento así? En 1938, un arqueólogo alemán encontró en Irak un objeto aparentemente sencillo, una vasija de barro de apenas 15 centímetros de alto. Nada hacía pensar que se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la arqueología moderna. Algunos creen que se trata de la primera batería de la historia. Otros aseguran que nunca pasó de ser un simple recipiente. Pero, ¿y si los antiguos conocían la electricidad mucho antes de lo que pensamos? El hallazgo se produjo en Kuyut Rabua, cerca de Bagdad. Dentro de la vasija había un cilindro de cobre y en su interior una varilla de hierro. Al observarlo, Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, lanzó una hipótesis sorprendente. Aquello podía ser una pila eléctrica. El contexto histórico lo hacía aún más intrigante. El objeto estaba datado alrededor del año 200 a.C., en plena época parta, siglos antes de que la ciencia moderna redescubriera la electricidad. Este hallazgo no estaba solo. Se encontraron varios ejemplares parecidos, lo que alimentó aún más el misterio. Al llenar la vasija con un líquido ácido como vinagre o zumo de limón, el cobre y el hierro generarían una diferencia de potencial eléctrico. El resultado, entre 1 y 2 voltios de energía. Una cifra modesta comparada con nuestras baterías modernas, pero suficiente para encender una pequeña bombilla o realizar experimentos de electrólisis. Lo sorprendente era que, en teoría, aquello funcionaba. Este hecho llevó a muchos a replantearse lo que sabíamos sobre el conocimiento tecnológico de la antigüedad. Pero surge la gran pregunta: ¿para qué podían usarlo? Algunos sugieren que la pila servía para electroterapia, pequeños choques eléctricos con fines médicos o rituales. Otros creen que se utilizaba en procesos de galvanoplastia, es decir, para dorar o platear joyas, mediante electrólisis. Incluso se ha especulado con un uso religioso, la electricidad como fenómeno mágico que impresionaba a los fieles. La diversidad de hipótesis refleja tanto el ingenio humano como nuestra ignorancia ante los vestigios del pasado. En laboratorios actuales, varios científicos han replicado la pila usando materiales similares, una vasija de barro
una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Al añadir vinagre o zumo de limón como electrolito, se genera una pequeña corriente eléctrica, no suficiente para encender una bombilla moderna, pero sí para hacer funcionar aparatos de bajo voltaje o provocar reacciones químicas simples. Esto alimenta la hipótesis de que pudo servir para embellecer metales, es decir, recubrir objetos con una fina capa de oro o plata. Una técnica avanzada para su tiempo, pero que aún no cuenta con pruebas arqueológicas concluyentes. El hallazgo de la pila de Bagdad también ha sido utilizado por teorías alternativas. Algunos autores han afirmado que es prueba de tecnologías perdidas o incluso de contacto con civilizaciones avanzadas. La verdad es que no existe consenso definitivo. La pila de Bagdad se perdió durante el saqueo del Museo Nacional de Irak en 2003. Sin el objeto original, resulta imposible aplicar nuevas técnicas de análisis que podrían resolver el enigma. Parte de los expertos que creen que este artefacto era efectivamente una pila eléctrica la califican de OPART. OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar, un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Muchos arqueólogos señalan que no hay pruebas directas de que se usara como batería. También se argumenta que la vasija pudo ser simplemente un recipiente para almacenar pergaminos o papiros y que interpretar sus restos como una pila eléctrica es forzar demasiado las evidencias. Además, no se han encontrado objetos claramente tratados con electrólisis en esa misma región, lo que aumenta las dudas. La mayoría de arqueólogos, sin embargo, se muestran cautelosos. Señalan que la interpretación como batería es solo una posibilidad y que el objeto podrían haber tenido un uso mucho más simple, como recipiente para conservar documentos sagrados o materiales medicinales. Durante la invasión de Irak, el Museo Nacional de Irak en Bagdad fue asaltado y saqueado. Durante aproximadamente 3 días, muchas de las piezas de incalculable valor histórico fueron destruidas, robadas, o bien su paradero actual es desconocido. Este es el caso de las baterías de Bagdad. Se afirma que parte de las piezas pudieron ser retiradas para su protección por el gobierno iraquí como medida de protección ante las bombas y los posibles ataques. Aunque los más escépticos consideran que estas pasaron a formar parte del tráfico ilegal de antigüedades mesopotámicas. Aún así, el misterio persiste. Cada cierto tiempo, la pila de Bagdad reaparece en debates y documentales, alimentando teorías sobre tecnologías olvidadas o incluso civilizaciones avanzadas perdidas en la historia. Lo que queda es un debate abierto. ¿Era realmente una batería, un simple contenedor o un ejemplo de cómo la imaginación moderna proyecta sus conocimientos en el pasado? Sea cual sea la respuesta, la pila de Bagdad sigue siendo un recordatorio de lo mucho que desconocemos sobre la historia de la tecnología. Y como, a veces, un hallazgo arqueológico puede poner en cuestión todo lo que creíamos saber. La pila de Bagdad es un símbolo de las preguntas sin respuesta. Puede que nunca sepamos con certeza si realmente fue una fuente de electricidad o un simple recipiente con un uso más cotidiano. Pero en ese misterio está precisamente su poder. Nos obliga a mirar atrás y preguntarnos cuánto conocimiento hemos perdido y cuánto queda aún por redescubrir. La pila de Bagdad plantea una primera lección incómoda. Una tecnología puede desaparecer simplemente porque nadie entiende su verdadero potencial. Pero no todas se pierden por incomprensión. Algunas se pierden precisamente por lo contrario, porque son demasiado valiosas para compartirse.
Y ese es el caso del siguiente objeto. Una tecnología que no generaba electricidad, pero que trabajaba a escala microscópica. Sin microscopios, sin teoría científica. Un material tan avanzado que todavía hoy intentamos replicarlo. Hoy en Deshistoriando, viajamos al corazón de un misterio metalúrgico que ha fascinado a guerreros, científicos y coleccionistas durante más de un milenio. El legendario acero de Damasco. Un material capaz de cortar plumas en el aire, pero cuyo secreto se perdió en el tiempo. Lo fascinante es que no estamos hablando de mitos o exageraciones medievales. Existen crónicas, pruebas experimentales y hasta recreaciones que demuestran que estas armas eran realmente excepcionales. Por eso, lejos de ser una simple curiosidad histórica, el acero de Damasco es un enigma que sigue desafiando a los mejores expertos del mundo. ¿Qué era realmente el acero de Damasco? El llamado acero de Damasco no era un metal corriente. Sus hojas mostraban un patrón ondulado, casi hipnótico, como agua en movimiento. Eran extremadamente resistentes, flexibles y sorprendentemente afiladas. Para algunos, un material mágico. Para los herreros medievales, un sueño imposible de replicar durante siglos. Estos patrones no eran decorativos. Eran la huella física de un proceso metalúrgico extremadamente complejo, donde el carbono se distribuía dentro del metal formando estructuras microscópicas únicas. Hoy, esas ondulaciones siguen siendo uno de los sellos más distintivos y enigmáticos de estas armas antiguas. El origen del misterio. Aunque se lo conoce como Damasceno, su origen real no estaba en Siria, sino en la India, donde se producía el acero Woods. Un metal con cantidades inusualmente altas de carbono que, al trabajarse a temperaturas muy concretas, generaba estructuras cristalinas extraordinarias. Pero el conocimiento era celoso, secreto y muy fácil de perder. El comercio lo llevó desde la India hasta Persia y después a Damasco, que se convirtió en el gran centro de distribución. Las primeras menciones al acero de Damasco aparecen en relatos de las cruzadas. Soldados europeos describen espadas musulmanas que parecían imposibles. Parece que podían doblarse 90 grados sin romperse, que podían rebanar armas occidentales más gruesas. Y lo más llamativo, tenían un patrón ondulado en la superficie, como si el metal estuviera vivo. Sin embargo, lo que viajaba no era una espada terminada, sino los lingotes. Y cada herrero tenía su propia técnica, transmitida a menudo solo dentro de la familia. Si uno moría sin discípulos, aquel fragmento de conocimiento desaparecía para siempre. Para los europeos, aquello rozaba la magia, pero los herreros de la India y el mundo islámico sabían que ese patrón no era decoración, era la clave de una estructura interna única. El acero de Damasco combinaba dureza y flexibilidad. Las espadas no se rompían con facilidad y mantenían su filo incluso tras un combate prolongado. Se han encontrado nanotubos de carbono y carburos distribuidos como redes microscópicas, lo que sugiere una técnica metalúrgica adelantada miles de años a su época. El proceso de fabricación era tan delicado que muchos lo comparan con alquimia. Los herreros calentaban y martilleaban el woods durante horas, cuidando cada grado de temperatura. Si se calentaba demasiado, destruido. Si se enfriaba demasiado rápido, arruinado. Es sorprendente porque estos nanotubos de carbono son estructuras que hoy asociamos a laboratorios avanzados, no a forjas medievales. No está claro si los herreros sabían exactamente qué estaban creando o si era pura casualidad derivada del proceso. Pero, conscientemente o no, lograron un material que incluso hoy
resulta difícil de imitar. El misterio de su desaparición. A partir del siglo XVIII, el acero de Damasco desapareció. Las minas que contenían los minerales ricos en trazas metálicas se agotaron. Los herreros que dominaban la técnica murieron sin transmitirla. Con ellos se extinguió uno de los mayores secretos tecnológicos de la Edad Media. Algunos historiadores creen que incluso factores políticos y económicos tuvieron un impacto decisivo. La caída de rutas comerciales, conflictos regionales o la llegada de nuevas armas de fuego redujeron la demanda. Al final, una tradición que había vivido durante más de 1000 años se apagó en apenas unas décadas. Las armas de Damasco empezaron a perder calidad, hasta desaparecer. La teoría más aceptada es que se perdió el acceso a ciertos minerales indios con trazas específicas de elementos clave. Sin esas impurezas mágicas, el patrón de Damasco ya no podía reproducirse. La técnica se extinguió sin documentos escritos, solo tradición oral. La ciencia moderna entra en juego durante el siglo XX. Metalurgistas de todo el mundo intentaron replicar el acero original. Algunos lograron aproximaciones, pero el patrón y las propiedades exactas siguen sin alcanzarse de forma completamente auténtica. Hoy existen aceros laminados llamados Damasco moderno, pero no tienen la estructura interna del original, solo imitan el patrón. Los estudios con microscopios revelan que el verdadero acero de Damasco tenía nanotubos de carbono, estructuras que la ciencia moderna solo identificó en 1991. Es decir, los herreros medievales estaban creando nanotecnología, sin saberlo. ¿Podemos recuperarlo algún día? Todo indica que sí, si pudiéramos obtener muestras originales perfectas y analizarlas con tecnologías actuales. El problema es que muchas se encuentran deterioradas, alteradas por restauraciones o simplemente desaparecidas. Aún así, cada descubrimiento arqueológico abre una nueva puerta. Nuevos análisis con microscopía electrónica, espectrometría o modelados en 3D han permitido reconstruir parte del proceso. Quizá no podamos recuperarlo de forma exacta, pero estamos más cerca que nunca de comprender el misterio. El acero de Damasco es más que un metal. Es un recordatorio de que el conocimiento humano no siempre progresa en línea recta. A veces, tecnologías increíbles florecen, brillan y desaparecen sin dejar rastro. El acero de Damasco simboliza ese misterio, la mezcla perfecta entre ciencia, tradición y talento humano. Quizás algún día lo reconstruyamos exactamente, quizás no, pero su leyenda sigue viva en laboratorios, museos y forjas de todo el mundo. El acero de Damasco es un recordatorio de algo esencial. A veces, tecnologías del pasado superan nuestra comprensión moderna. El acero de Damasco nos muestra lo frágil que es el conocimiento cuando solo vive en la memoria de unos pocos. Pero existe un nivel aún más extremo. Cuando una tecnología no pertenece a artesanos, sino al Estado. Cuando se protege como un secreto militar absoluto. Entonces su desaparición puede ser tan rápida como definitiva. Y ningún ejemplo lo ilustra mejor que el arma más temida del mundo medieval. Un fuego que ardía sobre el agua, que no podía apagarse, y que salvó a un imperio entero. El fuego ha sido un arma desde que existe la guerra, pero hubo un tipo de fuego completamente distinto a todos los demás. Un fuego que no se apagaba con agua,
Un fuego que ardía incluso sobre la superficie del mar. Un fuego capaz de convertir una batalla naval en un infierno imposible de escapar. Hoy exploraremos el misterio del fuego griego, una de las armas más avanzadas, temidas y secretas de toda la Edad Media. Y un invento tan decisivo que cambió el destino de imperios enteros. A diferencia de otras tecnologías antiguas, el fuego griego no dejó manuales, ni fórmulas, ni instrucciones completas. Lo que sí dejó fueron relatos de horror, victorias imposibles y siglos de fascinación. Así que prepárate para descubrir el arma que convirtió a Bizancio en un gigante militar y que aún hoy sigue envuelta en misterio. Un imperio bajo amenaza. Nos situamos en el siglo VII. El imperio bizantino atraviesa uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Los árabes avanzan con una velocidad imparable. Han tomado Siria, han tomado Egipto. Están conquistando ciudades que habían pertenecido a Roma durante siglos. Constantinopla, la capital imperial, queda prácticamente aislada. Los enemigos bloquean las rutas terrestres y también las marítimas. El imperio necesita algo más que soldados. Necesita una ventaja, necesita un milagro. Y entonces aparece Calínico de Heliópolis, un artesano químico o ingeniero, según la fuente, que huye de la guerra y llega a Constantinopla con un conocimiento extraordinario. Una mezcla incendiaria capaz de arder donde ninguna otra podía. Y que, si se usaba bien, podía cambiar el destino de todo un imperio. El fuego griego no era un líquido normal, era una mezcla viscosa, inflamable y extremadamente pegajosa. Se expulsaba mediante tubos o sifones instalados en los barcos bizantinos y al tocar un objetivo, se encendía con una violencia aterradora. Las crónicas lo describen como una llama viva. Un fuego que parecía moverse con intención propia. Un fuego que envolvía barcos enteros en cuestión de segundos. Lo más sorprendente es su comportamiento sobre el agua. Mientras otros combustibles flotaban y se apagaban, el fuego griego seguía ardiendo. Seguía avanzando sobre la superficie marina. Como si el mar no fuera un obstáculo, sino su propio camino de expansión. Para los enemigos fue un shock total. Ninguna otra civilización tenía nada similar, y nadie podía defenderse de aquella sustancia que convertía las batallas navales en pesadillas flotantes. El misterio de su composición. Aquí empieza uno de los puntos más intrigantes. La fórmula exacta del fuego griego sigue siendo desconocida. Los bizantinos la guardaron con un secretismo extremo. Los estudios modernos proponen varios ingredientes posibles. Podría haber incluido nafta o petróleo crudo. También resinas de pino o cedro, azufre, betún. O incluso cal viva, capaz de generar calor al contacto con agua. Pero la mezcla por sí sola no explicaba su poder. La clave estaba también en la tecnología utilizada para lanzarlo. Un sistema de presión que actuaba como una especie de lanzallamas medieval. Un mecanismo adelantado siglos a su tiempo. Sin esta combinación química y técnica, el fuego griego no habría sido tan devastador. El arma que salvó a Constantinopla. En el año 172, la flota árabe se lanzó contra Constantinopla. Era una fuerza gigantesca mucho mayor que la bizantina.
Los defensores esperaron el momento perfecto. Dejaron que los barcos enemigos entraran en el Cuerno de Oro. Y entonces activaron los sifones. El fuego griego salió disparado como una corriente ardiente. Las llamas se extendieron con rapidez. Los barcos enemigos ardían sin posibilidad de apagar el fuego. El agua no servía. Las mantas no servían. Nada lo detenía. El ataque árabe quedó destruido. Constantinopla sobrevivió. El imperio tuvo siglos más de vida gracias a este invento. Sin fuego griego, la historia de Europa habría sido completamente distinta. ¿Era realmente tan poderoso? Los relatos medievales tienden a exagerar. Pero en este caso los estudios modernos confirman que el fuego griego tenía bases científicas sólidas. Sabemos que ciertos combustibles pueden arder sobre agua. Sabemos que la cal viva puede generar reacciones explosivas. Y sabemos que, con presión suficiente, un líquido inflamable puede lanzarse a distancia con gran alcance. Experimentos recientes demuestran que un arma así es totalmente posible y que, combinada con un sistema de tuberías y bombas, podía convertirse en la pesadilla que describen las crónicas. No era magia, era ingeniería avanzada. El secreto mejor guardado del imperio. El fuego griego no era un arma cualquiera, era un secreto de Estado. Solo un pequeño grupo de artesanos conocía la fórmula y el mecanismo de fabricación. Los talleres estaban protegidos. Los trabajadores no podían salir del imperio. Traicionar el secreto significaba la muerte. Gracias a esta política estricta, ningún enemigo consiguió copiar la tecnología. Las potencias rivales intentaron reproducirla. Ninguna mezcla se comportaba igual. Ningún mecanismo lograba los mismos resultados. El secreto, guardado durante siglos, se convirtió en parte de la identidad militar de Bizancio. Cuando Constantinopla cayó en 1453, los otomanos esperaban encontrar la fórmula, pero no hallaron nada. Ni documentos, ni talleres operativos, ni artesanos que recordaran el proceso completo. Posiblemente el conocimiento se perdió gradualmente. Murieron los maestros. Se agotaron los ingredientes clave. Las rutas comerciales cambiaron y la pólvora empezó a dominar los campos de batalla. Muchas tecnologías antiguas desaparecieron en momentos de crisis. El fuego griego fue una de ellas. Un secreto que se extinguió con el mundo que lo había creado. Los científicos han intentado reproducir el fuego griego durante décadas. Han creado mezclas similares. Han reconstruido sifones antiguos. Han generado llamas que arden sobre el agua. Pero ninguna de estas recreaciones coincide al 100% con las descripciones históricas. La fórmula original tal vez fue más compleja. Tal vez cambió con el tiempo. O tal vez usaba ingredientes que hoy no hemos identificado. Lo que sí sabemos es que estamos más cerca que nunca de comprenderlo. Con técnicas modernas como la espectrometría o la microscopía, cada nuevo análisis aporta pistas. Puede que nunca consigamos la réplica exacta, pero el misterio se está desvelando poco a poco. El fuego griego fue mucho más que un arma incendiaria. Fue una obra maestra de ingeniería, química y estrategia. Fue la tecnología que salvó un imperio entero y fue también un recordatorio de lo frágil que puede ser el conocimiento humano. Durante siglos, fue invencible. Hoy es un misterio. Y quizá por eso sigue fascinándonos tanto. La pila de Bagdad, el acero de Damasco, el fuego griego. 3 tecnologías distintas,
3 épocas diferentes y un mismo patrón. No se perdieron por falta de ingenio, se perdieron por cómo gestionamos el conocimiento. Porque el progreso no depende solo de inventar, depende de transmitir, de comprender y de compartir. La historia no avanza siempre hacia adelante. A veces, simplemente, olvida. Si has llegado hasta aquí, gracias. Porque entender la historia con una mirada crítica requiere tiempo. Y tú se lo has dedicado. Si este vídeo te ha hecho replantearte la idea de progreso, si te ha sorprendido descubrir que la historia no solo avanza, sino que también olvida, entonces ha cumplido su propósito. Si quieres más vídeos sobre tecnologías perdidas, inventos imposibles y enigmas históricos, suscríbete al canal. Deja un me gusta si te ha resultado interesante y escribe en los comentarios cuál de estas tecnologías te ha impresionado más o cuál crees que aún no estamos preparados para redescubrir.